El 5 y 6 de diciembre son las elecciones en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, proceso en el que compiten 9 listas. Los comicios que se realizarán en medio de fuertes rumores sobre divisiones en la Confech son clave para el futuro del movimiento estudiantil. ¿Cuáles son las propuestas de las listas? Las analizamos junto a algunos de los candidatos a la presidencia de la fecha: Cristóbal Lagos, Gabriel Boric, Ambrosio Giovannolo y Camila Vallejo, que están en los estudios de CNN Chile. Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Bueno, hay que decir también que son 9 listas, pero obviamente no nos caben todos, así que trajimos a los más representativos y a aquellos que dicen podrían ser aquellos que tengan mejores posibilidades en las elecciones del 5 y 6 de diciembre. No sé si eso está bien dicho o no. Sí, ¿Sí? muy bien. Yo no estoy feliz. Si nadie le dice nada. Gabriel Boric, de la lista F, Creando Izquierda. ¿Cuáles son las diferencias con el movimiento estudiantil que hemos visto hasta ahora, que está encabezado como una de las figuras principales por Camila Vallejo principalmente? Claudio, nosotros somos una lista de continuidad y cambio. Continuidad porque nos interesa mucho el mantener las movilizaciones. Creemos que los grandes temas que planteó el movimiento estudiantil este año no han sido resueltos. Eso por deficiencia del movimiento y por lo tanto por deficiencia de todos quienes somos partícipes del movimiento y también por la intransigencia del gobierno. Por lo tanto, el próximo año las movilizaciones sin ninguna duda van a seguir. El carácter de ellas habrá que verlo, habrá que discutirlo en las asambleas. Esto no se plantea solamente desde las dirigencias, sino que se discute en las bases. Y de cambio porque nos parece que hoy día hay que remendar el rumbo. En los últimos meses nos hemos visto como movimiento estudiantil en general sumidos en una inercia, administrando conflictos internos, y hemos perdido la iniciativa frente al gobierno que después de su rearticulación, su reordenamiento, que vino posteriormente al cambio de gabinete, nos parece que ha tomado iniciativa que antes no tuvo. Y nosotros como movimiento estudiantil tenemos que retomar la iniciativa, volver a poner sobre la palestra los temas que alguna vez cuestionaron al movimiento estudiantil, como son el fortalecimiento de la educación pública, desmunicipalización, fin al lucro, y además articularnos con otros sectores sociales, porque esta pelea no es solamente por la calidad de la educación, sino yo creo que tiene más que ver con el carácter de la democracia que tenemos en este país, y por lo tanto la lucha tiene que ser con otros actores, porque como estudiantes no bastan. Vamos a hablar más adelante de ese punto porque ustedes lo que pretenden es ampliar más allá del movimiento estudiantil específicamente a lo que necesitan como universidades, como representantes universitarios, a lo que necesitan como sociedad. Camila, las críticas han sido fuertes para el Partido Comunista durante los últimos días. Quiero leer una solamente. Alexis González, de la Universidad Federico Santa María, dice que fue un error permitir que algunos personajes hicieran cosas por un sector político y no por la Confech. Bueno, a mí me sorprendió cuando escuché esa declaración porque justamente esos compañeros de la Confech fueron los mismos que dieron las discusiones al interior de la Confech. Se llegó una votación respecto a cómo enfrentar esta discusión presupuestaria y se aprobó por mayoría, incluyéndolo, ¿cierto?, el ir a interpelar a los parlamentarios, a distintas bancadas, a las distintas cámaras, para señalar los énfasis necesarios en torno al presupuesto, sabiendo que la magnitud de nuestras demandas no cabe en la discusión presupuestaria, eso lo tenemos claro. El tema está que teníamos que afrontar ese desafío y nosotros quisimos generar las presiones suficientes para que este presupuesto no se aprobara como está. Ahora no resultó, porque hablan de negociaciones que no existen. De hecho, esto se aprobó gracias a 3 votos. ¿Ya? Y esos votos fueron de independientes y miembros del PRI. No fue ni gracias al Partido Comunista ni a la Concertación. Entonces, se actuó en función de lo que se había señalado, ¿ya?, que era finalmente cómo generar una postura mayoritaria dentro del Parlamento para que ese presupuesto no avanzara así como estaba. Camila Vallejo y Ballesteros no son responsables entonces del quiebre que se produce en la Confech. Yo creo, primero creo que esos argumentos o no tienen conocimiento total de la realidad como se dio esa discusión, o vienen en un momento para ver como en el fondo buscar culpables y eludir responsabilidades políticas. Ya creo que en este momento obviamente todos nos vemos un poco afectados respecto al resultado que tuvo la discusión presupuestaria, pero no por eso tenemos que empezar a buscar culpables donde no lo hay, para buscar en el fondo cierto posicionamiento mediático. Cristóbal Lagos, de la lista C, Nueva Izquierda Universitaria, a diferencia de lo que señalaba Gabriel Boric, ustedes tienen una postura bien clara respecto a ampliar las problemáticas estudiantiles más allá, a convertirlo en un movimiento social. Dicen que mientras tanto, y lo leí en alguna entrevista que ustedes tenían, el sistema de educación que ustedes van a estar viviendo cuando se produzca el cambio de aquí a 10 años más va a ser pobre. Efectivamente, nosotros creemos que hoy día las elecciones de la Federación, el partido de las elecciones de la Federación, nos estamos jugando como triunfo el movimiento estudiantil. Aquí se han planteado 2 tesis. Se ha planteado por un lado agotar esto en el Parlamento, por medio de instalar estas demandas en el Parlamento, ir a cerrar este conflicto por medio de negociar con los parlamentarios, hacer acuerdos con la Concertación, lo cual se demostró que es un fracaso. La mesa de negociación lo demostró, la ley de presupuesto también lo demostró. Y por otro lado también se ha planteado generar una fuerza social que en unos 10 años quizás, quién sabe, podrá cambiar y transformar el sistema de educación superior.
Nosotros creemos que no podemos esperar 10 años porque serían 3 millones de estudiantes que estarían postergados a estar en un sistema de educación público deficiente, y hoy día lo que tenemos que hacer nosotros es avanzar con la fuerza social, transformar lo político y así ir dando pasos que nos permitan avanzar. Cuando te refieres a esas dos opciones, son las que representan Boric y Camila Vallejo. Sí. Efectivamente. Por supuesto. ¿Ambrosio Giovanolo o Giovanolo? Giovanolo. ¿El único representante de la derecha, gremialista? Gremialista, la verdad. Eso viene más adelante, yo creo que me voy a dar el tiempo de explicar qué significa ser gremialista. La verdad, nosotros nos presentamos como la lista que se define genuinamente universitaria, articulada en torno a un proyecto de Universidad de Chile. Nos parece que este año la federación ha sido absorbida por la contingencia y se ha reducido bastante su campo de acción a lo que es el debate político educacional. Sin embargo, nos parece que una federación de estudiantes, en particular la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, debe ser capaz de interpretar al estudiantado en toda la dimensionalidad humana que le significa. Ahora, ya yendo al tema específico de la política educacional, comparto algunas palabras que acaba de decir Turrón, donde efectivamente hoy en día el debate que se está dando se está reduciendo a si se genera un acuerdo programático con la concertación. Turrón es Cristóbal Lago, ¿no? Turrón es Cristóbal Lago, conocido así en la universidad como Turrón. Okay. Exactamente. Se está reduciendo esto, por un lado, a pactar programáticamente con la concertación, o por otro lado, tratar, o eso es lo que plantea Camila, y la otra lista lo que está planteando es intentar generar algún tipo de nuevo referente social, que ellos definen amplio, que iría de la ultra hasta la J, para tratar de crear un nuevo partido de Chile, que sería otro partido marginal dentro del contexto nacional. La verdad que esta oportunidad, dado que esto sale al aire para Chile, nosotros queremos venir a hablar de educación y volver a hablar de eso, y no reducirnos netamente a los temas programáticos o a la táctica política. Ahora, ya que han hablado todos en principio respecto a cuáles son las líneas principales de sus planteamientos frente a la comunidad universitaria específicamente, también el país está tratando de escuchar cuáles van a ser los planteamientos de los estudiantes de aquí a lo que viene al 2012. Y hay algunos pronósticos ya. Algunos dicen que va a ser bien catastrófico para el movimiento estudiantil, que ya no van a tener mayores posibilidades de congregar lo mismo que congregaron durante este año. Algunos dicen que van a ser malos para las universidades, por ejemplo, van a caer los puntajes en las universidades del CRUCH específicamente, y para los colegios secundarios que van a bajar las matrículas en los municipalizados, y por lo tanto todo eso tiene que ver con el movimiento que se dio durante este año. ¿Cuáles son las visiones que tienen ustedes a futuro, sacando las conclusiones? Mira, y lo abro el debate para todos, ¿eh? Para quien quiera participar. Yo creo que los agoreros del caos hoy día no necesitan ser escuchados. Me parece que todos los que han pronosticado el fin de las universidades públicas hace mucho tiempo se han equivocado, porque las universidades públicas tienen una fortaleza que es la riqueza del conocimiento que en ellas se genera y la riqueza de la gente que en ellas convive, de las comunidades universitarias. Ahora nos parece que hoy día, pese a esto, pese a toda la capacidad, todo el capital, todo el conocimiento que existe dentro de las universidades, hoy día hemos estado encerrados en nosotros mismos. Y por lo tanto, uno de nuestros ejes centrales para el próximo año va a ser impulsar, no solamente como grande izquierda, sino en conjunto con otros compañeros, en conjunto con académicos, con funcionarios y con todos los estudiantes, el volcar a las universidades hacia la transformación del país. Porque hoy día, en los últimos años, le hemos cedido la construcción de Chile a centros de interés privado que no responden a ningún tipo de control democrático. Hoy día Chile se construye desde Libertad y Desarrollo, se construye desde la Fundación Jaime Guzmán, desde el Centro de Estudios Públicos. Pero las universidades tienen mucho que decir en cómo se hace política pública en Chile. La Facultad de Arquitectura tiene que tener una opinión sobre, por ejemplo, el nuevo plan urbano de Santiago. La Facultad de Ingeniería tiene que dar un debate, debió haber dado un debate sobre el Transantiago, sobre Hidroaicén. La Facultad de Medicina tiene un hospital clínico de excelencia que hoy día está siendo privatizado y tenemos que evitarlo. La Universidad de Chile se debe a todo el país, a diferencia de otras universidades que se pueden deber a centros de interés particulares, no sé, la Adolfo Ibáñez a los empresarios, la Universidad de los Andes a los Opus Dei, la Chile se debe a Chile y eso tenemos que demostrarlo. A ver, Gabriel, pero mucho de esto está en el debate también porque puede ser considerado por algunos como un error dentro de las movilizaciones estudiantiles el que tratara de ampliarse, que es la postura que ustedes tienen también para la presidencia de la federación, que tratara de ampliarse a otro movimiento social mucho más allá con todos los cambios políticos que hay que hacer, sistema binominal, etcétera, etcétera, cambios tributarios, etcétera, etcétera. Y aquí hay algunos representantes entre ustedes también, como tú, Cristóbal, que señalan que ese es un error efectivamente. ¿Fue un error dentro del movimiento estudiantil, Camila? Y se lo abro a ustedes también. No, creo que en lo absoluto, o sea, este proceso demostró dar un salto no solamente en lo cuantitativo, o sea, se generaron mayoría, marchas masivas, sino que también cualitativo. Nosotros partimos de reivindicaciones muy particulares, empezamos a entender que la educación está en una profunda crisis y elaborar propuestas para sobreponernos a esa situación. Pero en el camino también nos dimos cuenta que hay ciertas falencias dentro del sistema en general. O sea, lo que hace crisis la educación también hace crisis la salud, en nuestra democracia, en la economía, ¿cierto? En cómo se redistribuye la riqueza, tanto en el
plano material como en el plano inmaterial, cultural. Y por eso también la problemática de la educación, cómo democratizamos el conocimiento y, como decía Boric, lo ponemos a disposición de las necesidades y las prioridades que tienen la mayoría. Entonces, ese salto cualitativo se expresó a través de este movimiento y por eso se hizo convergencia con otras organizaciones, otras demandas. Ahora, falta mucho por proyectar ahí. Yo creo que este año merece ser evaluado en su justa medida, los aciertos, los errores, para no partir el próximo año desde cero y darle proyección realmente a esto en pos de avanzar en la magnitud de las demandas que hemos planteado, tanto en el plano de educación como otras reivindicaciones que apuntan, obviamente, a darle cabida a estas demandas. Sí, y eso en el plano institucional. Que lo pregunto a propósito, Cristóbal Ambrosio. La encuesta de Marc, la última, dice que todavía la gente tiene un 71% de aprobación al movimiento estudiantil. El problema es, yo no sé si esto va más allá del movimiento estudiantil como articuladores de otros compromisos sociales o solamente el movimiento estudiantil. Yo creo que... Dale tú. Yo creo que acá no hay que confundir. Nosotros no estamos planteando que no hay que trabajar con otros sectores. Acá nosotros creemos que sí es un tema de prioridades. Hoy día lamentablemente se priorizó por hacer conferencias de prensa con Arturo Martínez o con el presidente del Colegio de Profesores en vez de tender puente hacia las instituciones privadas, que hoy día son 600.000 estudiantes que no tienen representación, que no tienen voz en el Confech, que han estado marchando junto a nosotros codo a codo en cada una de las marchas y hoy día no tienen organización. ¿Fue un error tener al presidente del Colegio de Profesores? Yo creo que más que un Porque error... también pertenece al Partido Comunista, que está dentro de las críticas que se han hecho, que yo les contaba al principio. Yo creo que no, el problema no pasa porque sea comunista, no. El problema pasa por un tema de cuál es la prioridad que tenemos que dar hoy día. Hoy día hay 1 millón de estudiantes en la educación superior. Si ese 1 millón de estudiantes efectivamente se sienten representados por el Confech y fuéramos capaces de construir con ellos, tendríamos 1 millón de estudiantes con todas sus familias detrás y eso efectivamente haría una mayoría. Nosotros estamos apostando a eso, creemos que hay que construir puentes, no solo ir a disputar federaciones de universidades privadas, sino que ir a construir federaciones en espacios donde hoy día no hay. Hoy día INACAP, el Instituto Nacional de Capacitación Profesional más grande de Chile, 160.000 estudiantes, tiene prohibido por estatuto organizarse. Y la federación en eso puede hacer puentes, puede generar nexos, porque hay muchos estudiantes de instituciones privadas que son jóvenes como nosotros, que también quieren transformar el país, pero hoy día no han tenido ninguna representación. Yo creo que faltó, y el problema que hubo ahí fue de prioridades. Yo creo que la prioridad hoy día es que los estudiantes, el 1 millón de estudiantes, salgamos a la calle en conjunto, tengamos una representación que supere el Confech. Ahora, ampliarlo a las universidades privadas también está dentro de tu idea para la Confech. Sí, nosotros lo presentamos el año pasado, junto con la idea de ampliar el crédito vigente al ingreso al resto de la universidad. En ese momento... Es que te quiero hacer una pregunta asociada a esa, porque tú señalas que de esa manera se puede obligar, por ejemplo, al Congreso a legislar al son de lo que diga la mayoría que puede estar en las calles, 1 millón de personas. ¿Cómo podría legislarse si en un momento determinado se planteó como una lucha ideológica? Por ejemplo, la Unión Demócrata Independiente, algunos parlamentarios, especialmente la Unión Demócrata Independiente, también de Renovación Nacional, señalaban que no se le podía dar más a las universidades estatales que a las privadas, por ejemplo. La verdad, uno debiese entender, primero desmarcándome, y para explicar qué es gremialismo, porque eso permite entender el desmarque. Gremialismo, doctrinariamente, principio 1 es el cuerpo intermedio en el cual uno está inserto, en este caso la Universidad de Chile, tiene que cumplir su fin. El gremialismo no es una postura teórica, es una postura práctica, y eso significa que yo, así como el resto de mis compañeros que son de mi colectivo gremialista, la Chile para Todos, debéis emplear efectivamente porque nuestra universidad cumple su fin como Universidad de Chile, primero como universidad y 2 como Universidad de Chile. Ahora, ¿cuál es el rol de la Universidad de Chile y de las universidades estatales? Las universidades estatales tienen el rol principal de asegurar que la creación del conocimiento y la formación del estudiante no responde a un interés privado. Actúan como garantes dentro del sistema nacional. Eso hay que entenderlo y eso explica por qué son necesarios y por qué requieren recursos. Ahora, yendo al punto, acá hubo gente que ya, y es una crítica que tenemos a las otras listas, que presentan grandes diagnósticos pero muy pocas soluciones. Complementando también algunas palabras de turno, nosotros creemos que lo que hay que retomar el próximo año es precisamente esa alianza que era con los profesores, que era con los rectores, que era con los mismos funcionarios de la universidad, en torno a los aportes basales a las universidades estatales. Pero también haciéndose cargo del tema de que efectivamente hoy en día se habla de que la universidad piensa Chile, pero lo piensa en lo abstracto y no en lo concreto. ¿Y cómo logramos eso? Precisamente haciendo que los aportes basales no sean de libre disposición, sino que sean contraindicadores de interés nacional, definidos en una discusión parlamentaria, nacional o incluso más amplia, y que uno de esos indicadores sea por lo menos que la creación, sea que el porcentaje de la creación artístico-cultural, de investigación y de la política pública sea aplicada a este país. Y así como conectamos tanto el tema interno del rol y el deber que tiene la Universidad de Chile y la Universidad Estatales con el país, como con el tema externo de la política pública nacional, que precisamente así incentivaría tener nuestro sistema de universidades estatales pensando al país y trabajando para el país.
Nos parece que el presentar soluciones y no solamente diagnóstico y palabras hechas y bonitas es uno de los roles que hizo tener una presidencia de la Federación. ¿Me deja hacer un comentario respecto a eso para polemizar, que yo creo que es la idea de un debate como este? El gremialismo cree que la sociedad está compuesta de una serie de burbujas que no interactúan entre sí. Eso es falso. Nosotros tenemos la convicción de que hoy día todos los problemas que cruzan los diferentes sectores de la sociedad, vivienda, salud, recursos naturales, educación, tienen una línea transversal que los cruza a todos. La injusticia e inequidad que hoy día existe en Chile tiene una línea transversal, que es el modelo socioeconómico que se ha implantado en Chile desde los años 70 y que la Concertación se dedicó durante 20 años a administrar. Y por eso el gobierno tiembla y el gobierno tiene miedo cuando nosotros decimos que hablamos de política. Y al principio nos acusaba de que no estábamos tratando temas exclusivamente educacionales, de que estábamos ideologizados, y nosotros le decimos claramente al gobierno, nosotros estamos hablando de política, llegamos para quedarnos porque vamos a hacernos cargo de las cosas que estamos planteando hoy día y no solamente le vamos a exigir a otros que la resuelvan. Entonces, nosotros queremos ser muy enfáticos en esto. Este movimiento es un movimiento de carácter político, que también tiene ideología, pero una ideología que es heterogénea porque conviven muchos integrantes en su interior y por lo tanto acá no hay una sola vanguardia que dirige lo que se tiene que hacer. Y nosotros, acá yo Manolo ridiculiza un tema que a mí me parece preocupante. Nosotros, las listas de izquierda en general, tenemos propuestas muy concretas para cambiar el estado actual de las universidades. Muy concretas. Nosotros tenemos un programa, que acá lo pueden ver, y lo pueden ver en la página creandoizquierda.cl, por ejemplo, reforma integral al acceso a las universidades, por ejemplo, liberación del conocimiento, por ejemplo, en temas de bienestar, de deporte. Entonces, decir de que nosotros venimos acá a dar discursos vacíos me parece una simplificación innecesaria que no aporta al debate, sino que acá todos tenemos propuestas muy concretas para cambiar la universidad. Yo creo que las otras listas también lo tienen, y yo pediría, por favor, que enfrentemos este debate con altura de mira y no caigamos en ridiculizaciones para tratar de diferenciarnos innecesariamente de otras listas. El diagnóstico ya está hecho y yo creo que Boric refuerza esa idea. Yo creo que es compartido también por la mayoría, por lo menos, de las listas de izquierda, y creo que la sociedad también, la familia chilena, la gente que está en las calles dice que bueno, esto es el problema de la educación y queremos solucionarlo, pero hay un problema mayor. Y hay un problema de cómo se construye, ¿cierto?, la democracia, quiénes están participando, quiénes están tomando las decisiones, cómo se distribuye finalmente el poder en distintos ámbitos. Yo creo que ese diagnóstico está. El tema es cómo avanzamos. Y ahí hay distintos planos, o sea, hay propuestas claramente. En el plano nacional, efectivamente, solo no vamos a lograr los cambios los estudiantes ni los jóvenes. Pero ahí estamos hablando entonces de canalizar las demandas estudiantiles o de la sociedad a través del sistema parlamentario, que tenemos ahora, con los parlamentarios que tenemos. No, lo que estoy hablando es que hay dos. Mira, nosotros no somos de una vía a la otra. Nosotros creemos que hay que trabajar en el plano extrainstitucional, hay que generar mayoría, hay que recuperar el tejido social, hay que generar mayor articulación social, convergencia político-programática desde el plano social, desde las organizaciones. Si no ampliamos nuestra correlación de fuerzas, difícilmente vamos a generar las presiones para poder avanzar. Ahora, en el plano institucional, nosotros sabemos que, bueno, existen. El Parlamento y el Gobierno toman decisiones. De hecho, por más que nosotros hagamos esfuerzos, ¿cierto?, 7 meses de movilización, tratando de presionar al Parlamento, el presupuesto se aprueba con 3 votos. Ahí podrían decir si fueron comprados o no, pero fueron 3 votos que hicieron que se aprobara el presupuesto. El tema está, para terminar, es que hay que, en plano nacional, es necesario generar mayor correlación de fuerza, ampliarlo. Y estos son bloques sociales, plataforma política programática, como queramos llamarlo, pero esos espacios de convergencia hay que proyectarlo y hay que fortalecerlo. Asambleas territoriales, asambleas ciudadanas. En el plano de la universidad, obviamente, hay que, a través de la federación, por lo menos, que es donde apostamos a conducir, impulsar reformas que estén, obviamente, en coherencia con lo que hemos planteado a nivel nacional, cómo democratizar nuestra universidad, cómo recuperar su rol público y que esté, obviamente, en sintonía con lo que se está planteando hacia afuera. Y, por último, obviamente, también una rearticulación orgánica del movimiento estudiantil. ¿Qué pasa con el CONFECH? ¿Qué pasa con nuestra federación? Hay que pasar por procesos congresales que amplíen, ¿cierto?, su representatividad, que se definan en estatuto, que sea realmente representativa y que obviamente abarque a mayor espectro de estudiantes. Lo mismo con nuestra federación. Hoy día se exige, los estudiantes necesitan mayor participación, necesitan sentirse más representados, necesitan saber que todas las discusiones que han dado durante el año queden en algo y no partamos todos los años desde cero, y por eso un congreso programático también es necesario. Entonces hay cosas que visualizan cómo fortalecer el movimiento y cómo proyectarlo, recogiendo también los errores de este año. Yo creo que eso es fundamental, porque si no, vamos a repetir experiencias que a lo mejor no son las más acertadas, pero muchas cosas también se hicieron bien, y eso hay que potenciarlo. Nos queda un minuto y algo más. ¿Cuál fue el peor error de este año del movimiento estudiantil? No haber sentado después del 4 de agosto a negociar directamente con el gobierno los aportes basales. Yo creo que efectivamente se podría haber logrado un avance bastante grande y están unidos prácticamente todos los actores sociales. Se fue dilatando. Hay que entender que en cada momento el gobierno podía ceder o no ceder. ¿Cuál era el punto relevante para ellos? Que mientras más pudiesen caer
más podían perder. Al momento que ya no pueden caer más, ya no pueden perder más, por lo tanto la decisión lógica para el gobierno es encerrarse a sí mismo y no entregar nada. ¿Y qué pasaba entonces con las otras demandas, por ejemplo, de los secundarios que estuvieron aportando y fueron parte importante del movimiento estudiantil durante los 6 meses? Uno de los principales errores del movimiento fue no haber fortalecido la articulación con otros sectores sociales, que acá hay algo importante que decir. Los errores del movimiento no son atribuibles a una sola persona, tal como los logros del movimiento tampoco lo son. Acá, como movimiento social, tenemos que ser responsables, no podemos ser populistas y empezar a criticar así con el dedo, tú tuviste la culpa, lo contrario, tú, gracias a ti, estamos donde estamos. Petersen de la Universidad de Concepción, el que dice que él fue el único, los únicos que pudieron integrar a más movimientos sociales. No, yo creo que Petersen se equivoca en eso, porque acá hay muchos sectores que hemos trabajado en la articulación con otros sectores sociales, entonces quien quiera atribuirse exclusividad en el trabajo durante el año se equivoca y peca de una arrogancia que me parece que no es aceptable en este momento. Yo creo que uno de los principales errores fue no haber fortalecido los lazos con los compañeros secundarios, con los compañeros de las universidades privadas y con otros sectores sociales, y eso es un error del movimiento en su conjunto. Y en segundo lugar, uno de los mayores errores me parece que fue que como movimiento en algún momento se confió en los parlamentarios, y los parlamentarios hoy día demostraron que no dan el ancho para las demandas sociales que hoy día como movimiento estamos planteando. Vamos a comerciales, seguimos hablando de los errores que se cometieron en el movimiento estudiantil y cómo enmendarlos para el próximo año. Ahora, sobre todo, que da la impresión que por lo menos los de regiones están en una parada distinta, se podría decir. Volvemos.